Buenas tardes. Se va a dar inicio a la audiencia de comunicación de veredicto, causa externa del Tribunal 9-2022. Por favor, para efectos del registro, se solicita a los intervinientes individualizarse solo con sus nombres. Y desde ya se deja constancia que el tribunal está en su composición original, magistrados inicialmente, que desde el inicio han integrado esta sala. Por favor, señor fiscal. Gracias, señoría. Por el Ministerio Público, Andrés Barahona Ursúa. Las querellantes. Gracias, su señoría. Por la querellante Joana Vega, aparece abogada Paquita Cabrera Rebolledo. Bien. Doña Ana Franco. Señoría, gracias, buenas tardes. Por los querellantes Moisés Triviño, Segundo Prado y Valesca Orellana, comparecen a Franco Moraga del Centro de Apoyo a Víctimas de Concepción. Y doña Francisca, por favor. Buenas tardes, magistrado. Por la querellante Delegación Presidencial de la Región del Biobío, comparece Francisca Macarena Soper Aburto. Defensas. Buenas tardes, sus señorías. Comparece por la defensa Javier Ahumada Jegó. Su señoría, comparece en la condición ya señalada el abogado Carlos Ursúa Stocker. Bien, se deja constancia como primera cosa que el acusado no se encuentra presente en esta audiencia debido a una situación ya conocida por el tribunal y los intervinientes, desde que se ha informado por Gendarmería de Chile que hay un brote de COVID en el complejo penitenciario Biobío, donde este se encuentra específicamente en módulo 21, y están suspendidas las salidas y las comunicaciones. Antes de dar lugar a dar a conocer la decisión del tribunal, hay una solicitud de medio de comunicación. Se presenta don David Edmundo Yáñez Morales, por Televisión Nacional de Chile, y solicita grabar audio y o imágenes de esta audiencia. ¿Algo que señalar, señor fiscal? Nada, señoría. ¿No hay oposición? No, señoría. No, señoría. No, señoría. Perfecto. ¿La defensa? No por parte de la defensa, su señoría. Magistrados, ¿algo que señalar? No, ningún problema, audiencia pública, no hay ninguna Bien, especialidad. entonces, resolviendo la solicitud de comunicación, teniendo presente el carácter de pública de la audiencia, se hace lugar a los solicitados. Bien, se encuentran presentes aquí en la sala los periodistas, el periodista. Señor presidente, se le escucha abajo, no sé si se aleja del micrófono, pero Oh, no sé, ¿ahí se escucha bien? ahí mejor, sí. Ya, acta de deliberación. Concepción, 18 de marzo de 2022. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral y Penal de Concepción, después del debate de rigor y de conformidad con lo establecido en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, ponderando las pruebas rendidas con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del Código antes citado, y previa deliberación, ha resuelto en forma unánime lo siguiente: condenar al acusado Mario Alejandro Navarrete Concha en calidad de autor del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves, lesiones menos graves y lesiones leves, en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 196, incisos primero, segundo y tercero, en relación al artículo 110, inciso segundo de la ley 18.290, cometido el 22 de octubre de 2019 en la comuna de San Pedro de la Paz. Que para arribar al veredicto condenatorio se han tenido en consideración principalmente las declaraciones de testigos presenciales y víctimas de los hechos, entre ellos Paola García Díaz, Moisés Triviño Mellado, Joaquín Triviño García, Magdalena García Díaz, Miguel Fernández Triviño, Jimena Reyes Santipul, Marcela Rope Figueroa, Valesca Orellana Díaz, Joana Vega Villa, Montserrat Fuentealba Orellana, Harold Sáez López, Ana Rojas Aedo, unido a los acertos de los funcionarios policiales Roberto Gallardo Aguilar, Ricardo Sepúlveda Labrín y Jessica Jorquera Segura. Las fotografías y documental incorporado durante la audiencia, como asimismo la información y conclusiones aportadas por los peritos Daniel Saavedra Moraga y Eduardo Maldonado Cuevas, y antecedentes aportados por los testigos presentados por la defensa. Todo ello unido a los dichos del propio acusado y al mérito de la convención probatoria a la que arribaron los intervinientes, que da cuenta de las personas que resultaron fallecidas y de las lesionadas, la naturaleza de sus lesiones y duración de las mismas, como también el grado de alcohol por litro de sangre que presentaba el acusado.
Antecedentes a partir de los cuales se ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, que Navarrete Concha cometió el 22 de octubre de 2019, en calidad de autor, el delito referido delito de manejo en estado de ebriedad, causando la muerte a Cardenio Prado Díaz y Joel Andrés Triviño García. Lesiones graves a Moisés Joel Triviño Mellado, Paolo Alexis Sea Roja, Jennifer Andrea Sangüesa Soto, Catalina Martínez Campos, Paola Andrea García Díaz, Joana Andrea Vega Villa, Valesca Alejandra Villanadía, Eduardo Alexis Sea Rojas. Lesiones menos graves a Sofía Ailén Soto Sangüesa, Camila María Martínez Campos, Bárbara Fuentealba López, Juvenal Bustos Fierro, Olga Esther Cortés Lizama, Joaquín Ignacio Triviño García, Daniela Anaís Soto Sangüesa, Sandra Paola Sangüesa Soto, Ana María Rojas Aedo, y lesiones leves a Montserrat Fuentealba Orellana, Harold Sáez López, Jimena Reyes Antipil y Carolina Sáez Delgado. De esta manera se ha procedido a recalificar jurídicamente los hechos que le fueron imputados al acusado en la acusación fiscal y adhesión a la misma por parte de la abogada querellante Ana Franco y abogado querellante Enrique Díaz Hernández Núñez, habida consideración que a través de los medios de prueba incorporados al juicio no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, un actuar doloso de parte del acusado Navarrete Concha en el atropello que ocasionó la muerte a 2 personas y causó lesiones de diversa gravedad a otras, de las que se encontraban en el camino 13,5 de la calzada de la ruta 160 de la comuna de San Pedro de la Paz. Y, por el contrario, del mérito de las mismas probanzas, en particular del peritaje confeccionado por la CIAT, presentado por el propio Ministerio Público y las partes querellantes, quedó establecido que el acusado conducía un vehículo motorizado con sus capacidades psicomotoras perceptivas y receptivas disminuidas por el consumo de alcohol y no atento a las condiciones del tránsito, lo cual hizo que se percatase tardíamente de la presencia de peatones en la calzada atropellándolo. Que no concurre la circunstancia agravante del artículo 12, número 10 del Código Penal, invocada por la querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío, por no darse los presupuestos de la misma. En lo relativo a eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible, se difiere su pronunciamiento para la sentencia definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la parte final del inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal. La audiencia de comunicación de la sentencia se llevará a cabo el 24 de marzo en curso a las 13:30 horas, quedando desde ya debidamente emplazados los intervinientes. La audiencia que se realizará de manera telemática a través de la plataforma Zoom, para lo cual se remitirá oportunamente el respectivo link. Redactará la sentencia el magistrado Celín Omar Figueroa Araneda. RUC de la causa 19100526335-5 y rol interno del tribunal 9/2022. Pronunciado por Mirencho Bernardita San Miguel Bravo, quien presidió Gonzalo Gabriel Díaz González y Celín Omar Figueroa Araneda, jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción. De oficio se ordena remitir copia de esta acta a los correos electrónicos registrados por los intervinientes en el tribunal. Si no hay ninguna cuestión en relación al acta, procedemos a dar lugar a la audiencia decretada de conformidad al artículo 343, inciso cuarto del Código Procesal Penal. Fiscal, ¿algo que decir? Señoría, con relación a las circunstancias modificatorias. Al acta primero, al acta primero. Perdón, al acta, no, no, señoría. Ya, ¿las querellantes tampoco? Tampoco, No, señoría. No, señoría. ¿La defensa en relación al acta? Magistrado, ninguna observación al respecto, sin embargo, digamos, quisiéramos hacer el siguiente alcance. Por lo menos en la pantalla de nuestro computador aparece usted muteada y nos ha costado mucho. Tenemos la impresión de que su audio digamos, se escucha a partir de micrófonos ambientales, pero aparece usted por lo menos en nuestra pantalla muteada, magistrado. Oh, no sé, Andrea, ¿y qué pasó? No. La sala está por otro, el audio está saliendo por otro lugar, pero yo lo escucho bien. Sí, pero los intervinientes no. No, el defensor, ¿quién más no lo escucha bien? Yo lo escucho bien, al principio se le escuchaba bajo porque como que se alejaba del micrófono, pero le escucho bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien.
Bueno, no sé, defensor, si usted necesita que le aclare algo, que le No, repita magistrado, no se preocupe. Sí. inmediatamente por correo electrónico. No, estamos bien, magistrado, gracias. ¿Sí? ¿Escuchó por lo menos Bien. Sí, lo sustancial lo escuchamos, gracias. Ya, entonces damos lugar a la audiencia del artículo 343. Ahora sí, señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señoría. Primero, en cuanto a las circunstancias modificatorias del hecho punible, ajenas al mismo, el Ministerio Público ya desde la acusación ha reconocido el atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, atendido el extracto de filiación del acusado, el cual se remitirá al tribunal como antecedentes sin anotaciones. Por lo tanto, no se va a oponer el Ministerio Público por no proceder a la aplicación de dicha atenuante por ser procedente. Dicho sea eso, y atendido que se ha desechado la agravante invocada por los querellantes particulares, vamos a solicitar, su señoría, que conforme al artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, vamos a solicitar que, disculpe, magistrado. Es suyo el celular que sonó. Sí, disculpe, magistrado, ahora sí. Vamos a solicitar que se apliquen precisamente las reglas del artículo 196 bis de la Ley de Tránsito 18.290, que establecieron un marco rígido para la aplicación de la pena de conducción en estado de ebriedad, particularmente en el delito de conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves y muerte. Respecto a este punto, su señoría, el Ministerio Público va a hacer presente que evidentemente al existir solo una circunstancia atenuante y ninguna otra, por las razones que ya vamos a indicar, se debe aplicar la pena corporal principal de presidio menor en su grado máximo y las accesorias respectivas, de las cuales se va a solicitar el máximo, esto es de 20 unidades tributarias mensuales, inhabilidad perpetua para conducir vehículo de tracción mecánica, comiso del vehículo si este es de propiedad del acusado, y con relación a la pena corporal, teniendo en vista que el marco rígido que estableció el artículo 196 bis del Código de la Ley de Tránsito, si bien suprimió la aplicación del artículo 67, 68 y 68 bis del Código Penal, no suprimió el artículo 69 del Código Penal, que es precisamente la extensión del mal producido por el ilícito. Queda claro, evidentemente, con el solo tenor de la acusación y el veredicto, la extensión del mal provocado por este ilícito en las múltiples víctimas, y por lo tanto, no obstante existir un atenuante como la del artículo 11, número 6, dicha atenuante, el único efecto que, de acuerdo al marco rígido, tiene para la aplicación de la pena es que debe aplicarse el grado mínimo, es decir, de presidio menor en su grado máximo, como pena corporal. Pero dentro de dicho grado, dentro del grado de presidio menor en su grado máximo, ya se utilizó dicha atenuante para ese efecto, y dentro de ese marco debemos entonces ponderar si hay agravantes, otras atenuantes, y también ponderar la extensión del daño. Y es en este aspecto que no hay otras atenuantes, no hay ninguna atenuante relacionada, como por ejemplo el artículo 11, número 9, toda vez que la confesión del acusado
no tuvo ningún impacto sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Todo lo contrario, fue una declaración que se prestó para exculparse de un actuar doloso, pero sin cuya declaración no se habría, sin dicha declaración igualmente se reunieron todos los antecedentes para fundar acusación y se habría dictado veredicto condenatorio con prescindencia de lo que haya o no declarado el acusado. Y lo que declaró el acusado principalmente le ha servido para pedirle al tribunal que recalifique el delito. Pero no se puede pretender por la defensa y por el acusado que eso además le habilite no solo para recalificar el delito, sino que además para aminorar la pena, que en este caso creemos que no corresponde, por cuanto su declaración no fue sustancial al esclarecimiento de los hechos. De esta manera, existiendo solo un atenuante, se debe recorrer toda la extensión de la pena de presidio menor en su grado máximo. Y teniendo en vista la extensión del mal, se va a solicitar el máximo de dicha pena, es decir, 5 años de presidio menor en su grado máximo, y se va a solicitar que se cumpla con pena efectiva. Se solicitan la aplicación del máximo de la pena pecuniaria que establece el artículo 196, inciso 3º, esto es la de 20 unidades tributarias mensuales e inhabilidad perpetua. Y se solicita que la pena sea efectiva por cuanto se debe tener en consideración la extensión del mal causado tanto para ponderar la cuantía de la pena como también para la forma de cumplimiento. Esta situación no es nueva, existen distintos fallos con situaciones muy similares. Podría citar como por ejemplo la sentencia del Tribunal Oral de Coyhaique de fecha 20 de noviembre de 2018 con plena vigencia de la ley Emilia. No obstante ser un fallo de hace algunos años, es un fallo con la misma legislación, en el cual en un accidente en que se causaron diversas víctimas, dos fallecidos y otras personas con lesiones graves, con un imputado o acusado con una alcoholemia de 0,85 gramos por mil solamente, con irreprochable conducta anterior, el Ministerio Público solicitó una pena de crimen. No obstante ello, por gozar de irreprochable conducta anterior, se aplicó una pena precisamente de presidio menor en su grado máximo. Pero considerando precisamente el artículo 69, en este fallo el Tribunal Oral de Coyhaique aplicó la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, y por los mismos motivos, pese a que incluso en este caso existía un informe social, no se acogió la petición de la defensa, incluso teniendo informe social el acusado, y se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena conforme a la ley 18.216. Esa va a ser la petición de pena, en este caso, para el señor Mario Alejandro Navarrete Concha, atendido el tenor del veredicto. Se insiste en solicitar la condena en costas también y demás penas accesorias legales. Esa va a ser la petición del Ministerio Público en este caso, señoría. Bien. Por acompañado el documento entonces. Querellantes. Señoría, teniendo presente que esta creyente solo representa a una de las víctimas, en esta parte nos vamos a adherir a lo que ya señalaba el Ministerio Público,
porque se estaría ya incluyendo a nuestra representada en ese caso. Y en este caso también vamos a solicitar la misma pena que ya ha indicado el Ministerio Público. Ahora, en relación a las circunstancias atenuantes y tal como se señaló en el escrito de acusación, efectivamente se le reconoce el atenuante del artículo 11, número 6. Ahora bien, si se pretendiera pedirle reconocimiento del atenuante del artículo 11, número 9, estimamos que ella no es procedente, su señoría, especialmente porque el decir que lo escuchamos en su juicio decir que él había cometido estos hechos, en fin, habló al respecto, su colaboración dentro del proceso no tuvo la calidad sustancial. ¿Y por qué decimos esto, su señoría? Porque habían hechos concretos más allá de que hubiese colaborado sustancialmente. Y los hechos concretos estaban claros ya, le dijimos, hay una alcoholemia, se le tomó detenido de inmediato, son hechos concretos, su señoría. Por lo tanto, su señoría, y dado, repito una vez más, que siendo este interviniente solo representante de una de las víctimas, en este caso nos vamos a adherir a lo señalado por el Ministerio Público, su señoría. Eso es, su señoría. Sin perjuicio de la demanda civil, obviamente. Sí, téngase presente. Doña Ana Franco. ¿Cómo se desconectó? Andrea, ¿puede averiguar, por favor, qué pasó? En eso estoy, magistrados. Ahí está ingresando, magistrado. Ya. Se reincorpora doña Ana Franco. No sé en qué momento se desconectó doña Ana. Señoría, disculpe, pido disculpa al tribunal, me parece que estaba la anterior querellante haciendo sus peticiones. Ella se adhirió a la petición del Ministerio Público considerando que solo representa a una de las víctimas. Y se opuso también en los mismos términos a la concesión del atenuante del artículo 11, número 9. Ya, tiene la palabra usted. Gracias, señoría. Señoría, esta parte, habiendo escuchado el veredicto del tribunal, estima que en conformidad al artículo 196 bis número 2 de la Ley de Tránsito y el artículo 69 del Código Penal corresponde la aplicación del máximo de la pena posible a aplicar de acuerdo a esta norma, que es la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Ahora, su señoría, esto habida consideración que estimamos que en cuanto al atenuante del artículo 11, número 9, suprimida hipotéticamente la declaración del acusado, e igualmente se hubiese acreditado el delito y la participación de este, de manera que el veredicto del tribunal habría sido el mismo. Su señoría, en atención a la naturaleza de la audiencia, solicita autorización al tribunal para incorporar 2 certificados médicos respecto de 2 víctimas, mediante lectura extractada.
Sí, atendida la naturaleza, lo puede acompañar, lectura extractada, no hay inconveniente. Gracias, señoría. En primer lugar, certificado médico señala que la profesional que suscribe certifica que Paola García Díaz, Ruth Tanto, ingresa a COSAM de San Pedro de la Paz el 27 de agosto del 2000 con el diagnóstico de un trastorno adaptativo crónico y duelo patológico. Cuadros generados luego del abrupto fallecimiento de su hijo, mantiene controles regulares con psiquiatra, psicólogo, asistente social, se mantiene con tratamiento farmacológico con sertralina. Timbre, Centro de Salud Mental San Pedro de la Paz. Otro timbre, doctora Carolina Vergara Muñoz, médico psiquiatra. San Pedro de la Paz, 16 de marzo de 2022, por cierto, con firma ilegible. En segundo lugar, su señoría, otro igualmente titulado certificado, el profesional que suscribe certifica atender a Valesca Orellana Díaz, menciona el RUT, se señala que se desempeña como cajera en un supermercado, paciente con vulnerabilidades psíquicas de larga data, más eventos traumáticos por pérdida de un embarazo y un accidente donde fallece su sobrino con secuelas en una pierna, experiencias que incrementaron su vulnerabilidad psíquica. Certificado suscrito por doctor Rodrigo Sepúlveda, psiquiatra, Concepción, 7 de julio del 2021. Señoría, solicito tener por incorporados estos documentos. ¿Cómo se pide? Señoría, igualmente esta parte va a ser mención desde ya que se opone a una pena sustitutiva en este caso. En atención, su señoría, que de acuerdo a la ley, para estos efectos debe cumplirse lo establecido en el artículo 15, inciso segundo, en el número 2 de la ley 18.216. Y estimamos que si el tribunal atiende, como lo exige la ley, a la naturaleza del delito, a la modalidad de ejecución, en virtud de los hechos que el tribunal ha conocido, en virtud del número de víctimas, de las lesiones ocasionadas, de la modalidad en que estas lesiones fueron causadas, de acuerdo a los hechos que estimamos, sin perjuicio del veredicto del tribunal, fueron acreditados. Entonces, su señoría, en atención a todo ello, no corresponde que el tribunal conceda alguna pena sustitutiva al acusado. Bueno, además, su señoría, se solicita la imposición de las penas accesorias que correspondan. Esas son las peticiones, magistrado. Gracias. Bien. Por acompañados también los certificados médicos aludidos. Doña Francisca. Señoría, esta parte comparte la solicitud de pena del Ministerio Público y las querellantes atendidas a las circunstancias ya señaladas como ya señalé por el Ministerio Público, especialmente de tener en consideración la extensión del mal causado al numeroso grupo de víctimas. Solicita además no se considere el atenuante del artículo 11, número 9, ya que sin las declaraciones del imputado igualmente se hubiese llegado al veredicto condenatorio. Además solicito y me opongo a la pena sustitutiva, ya que no se cumplen los requisitos de la ley 18.216, estos son los artículos 15 y 15 bis de la misma. Por eso, señoría, serían mis argumentos en esta audiencia. Bien. Gracias. Un segundo.
Bien, ahora sí. La defensa tiene la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, de acuerdo al contenido del veredicto y en lo concerniente específicamente a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que pesan sobre el acusado, su señoría, esta defensa entiende, convergente, por cierto, a la atenuante establecida en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es la irreprochable conducta anterior, la cual no se encuentra discutido por ninguno de los intervinientes en este juicio. Luego, su señoría, en cuanto a la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, esto es la cooperación sustancial en la investigación y esclarecimiento de los hechos, como señala el colega, entendemos, su señoría, que ha quedado asentado en el juicio dicha convergencia, porque recordemos, su señoría, que el acusado declaró ante personal de la CIAT solo horas después de ocurrido el accidente, sin presencia de un abogado incluso. Prestó una declaración autoinculpatoria, se incrimina, reconoce haber bebido alcohol en exceso. Su señoría, a mayor abundamiento, el acusado presta nuevamente una declaración, esta vez ante la comisario Jorquera de la Policía de Investigaciones, en la cual renuncia a su derecho a guardar silencio, reconoce su participación en los hechos y reconoce nuevamente el hecho de haber bebido alcohol en exceso. Sin embargo, sus señorías, a juicio de esta defensa, lo más importante, para efectos de ponderar si concurre o no concurre esta atenuante, ¿cierto?, es el hecho, y tal y como consta en el auto de apertura, que nuestro representado, el acusado, acepta una convención probatoria de tal entidad o envergadura, sus señorías, que el Ministerio Público queda relevado de rendir prueba pericial, la cual tenía por objeto acreditar lesiones, acreditar la extensión de dichas lesiones, acreditar la entidad y envergadura de dichas lesiones. Y de esta manera se acota de manera sustancial el presente juicio. Por otra parte, su señoría, recordemos que en su libro acusatorio, el Ministerio Público descansa, por decirlo de alguna manera, en esta convención probatoria, cuyos efectos, por cierto, que se le fueron explicados al acusado y quien los acepta llanamente. Decimos que el Ministerio Público descansa en esta convención probatoria porque, desde luego, y en virtud de esta convención probatoria, su señoría, disminuye en un 50% el número de testigos que estaban llamados a deponer en estrado. En el mismo sentido, su señoría, al inicio de este juicio oral, el acusado nuevamente presta una declaración concordante, autoinculpatoria, además de las ya dos anteriores señaladas, su señoría. Su señoría, en razón también de dicha convención probatoria, decíamos que en el libro acusatorio, el Ministerio Público solicita la concurrencia de 4 peritos, doctor Aldana, doctor Sugel, doctor Cartes, doctor Aravena. De todo ello ha quedado relevado en virtud de la convención probatoria aceptada por nuestro representado. Si esa convención probatoria aceptada por nuestro representado, que excluye la participación de 4 peritos, disminuye en un 50% el número de testigos llamados a poner en este estrado, no es una colaboración sustantiva, no es una colaboración tendiente a esclarecer los hechos, francamente, su señoría, ¿qué es lo que es entonces? Eso, su señoría, en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Magistrado, y esta defensa también, por cierto, o digamos, controvirtiendo lo que está solicitando, digamos, 2 de las querellantes, ¿verdad? No logramos vislumbrar ningún óbice por el cual mi representado no pudiera ser beneficiado por una pena sustitutiva. Me gustaría hacer un pequeño hincapié aquí, su señoría, en la denominación de lo que estoy solicitando. Es una pena sustitutiva. No es un requerimiento de impunidad y de una libertad libre de toda restricción. Es una pena sustitutiva. Y yo veo, a contrario de los que me han contradicho, ¿cierto?, todos los requisitos del artículo 15 y 15 bis convergentes en la especie. Analicemos lo que ha dicho la parte contraria. Modalidad del delito. Sin dolo. Sin animus necandi. Sin ánimo de lesionar. Inmediata confesión. Me prohíbe, digamos,
controvertir la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso a Vinicio. Es, de acuerdo a las expresiones que virtieron en este juicio los testigos de descargo y del propio acusado, un trabajador de clase obrera, sin mácula en su extracto de filiación, un hombre de familia, y no olvidemos, su señoría, que una parte importante, ¿cierto?, de los requisitos que están descritos en el artículo 15 de la ley 18.216 es la motivación del acto por el cual se le juzga, que subyace. Y la motivación fue ir en auxilio de un menor de 2 años que se encontraba haciendo una bronquitis obstructiva. Él no iba a continuar su juerga, él no iba de vuelta de una discoteca, él iba motivado exclusiva y excluyentemente por el ánimo de auxiliar a su sobrino. En sus propios términos, me refiero a los del acusado, a su sobrino regalón, 2 años. Entonces, señoría, consideremos en este, digamos, capítulo de la controversia que mi representado tiene ya sobre 800 días de privación de libertad, de los cuales más de 1 año los ha servido privado de libertad en un establecimiento penal. Eso indica que ya la ley ha operado y ha hecho efectivamente parte de su condena privado de libertad en un recinto carcelario. Por tanto, su señoría, esta parte, digamos sinceramente, no logra avistar ni una sola cosa que nos permita, digamos, declararlo interdicto de toda posibilidad de una pena sustitutiva, su señoría. Por tanto, solicitamos que se le condene a la pena de presidio menor en su grado máximo, cualquiera sea la extensión que vuestra señoría lo estime, pero se lo condene con una pena sustitutiva. En lo que concierne al volumen, digamos, de las multas y de las penas pecuniarias a los que ha hecho alusión la parte persecutora, ¿cierto?, poliintegrada, artículo 70, señoría. Mi representado tiene un caudal patrimonial equivalente a 0. Por tanto, no tiene cómo satisfacer la multa que pretenden que se le aplique. No es una cosa de ánimo, si él ya lo dijo. Si yo tuviera algo, lo entregaría. Pero es que no tiene nada. Entonces, modulemos, lo solicito rogatoriamente, la pena pecuniaria de conformidad a las fuerzas patrimoniales que hoy día le asisten a mi representado. Es todo, vuestra señoría. Muchísimas gracias. Bien. De acuerdo al auto de apertura, el acusado, bueno, se indican los días de abono, la fecha, la suspensión, la sustitución de las medidas cautelares. No sé si están de acuerdo, pero sin perjuicio de ello, vamos a ordenar a solicitar que la jefa de unidad de causa certifique lo que corresponda en relación a los abonos. ¿Alguna otra petición? No por esta parte, magistrado. ¿Los acusadores? No, señoría, por esta parte. No, señoría. No, señoría. ¿El fiscal? Está muteado. Perdón, magistrado, no, nada más, señoría. Bien, entonces se pone término a la audiencia. Han sido muy amables, muchas gracias, buenas tardes. Y se les recuerda que la lectura se les va a enviar el link respectivo 24 de marzo, 13:30 horas. Hasta luego. Hasta luego.